San Juan capítulo 2, versos 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, en un total 50 litros aproximadamente. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Gloria a Dios Cristo. Pueden sentarse. Pero como les había dicho, nosotros vamos a continuar con los 10 mandamientos. Hacía días, por temporada de Adviento y Navidad, los habíamos aplazado, pero ya es hora de volver a ellos. Y para ellos, ustedes ven que estoy moviendo aquí muchas cosas. Sí, tengo el catecismo menor, tengo el libro de Concordia, todas nuestras confesiones, porque es de allí donde vamos a estar mirando, y las Sagradas Escrituras, Reina Valera del 60, que es la que la Iglesia habitualmente usa. El Evangelio de hoy nos habla perfectamente de una pareja que invitó a la madre de Jesús y a Jesús a unas bodas. Lo que nos dice en primer lugar es que era una familia cristiana y querían iniciar bien su matrimonio y conocían bien la ley, en especial el mandamiento que vamos a empezar hoy, que está en Éxodo 20:12, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y luego el apóstol Pablo, en Efesios 6:1 al 4, vuelve y toma este mandamiento y lo trae para los hijos, después de hablar a los padres también. Y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. También esto es palabra de Dios. Vamos a trabajar hoy el cuarto mandamiento o el quinto, dependiendo de cómo lo tomemos. Recuerde que nosotros hemos unido el primer y segundo mandamiento, y hasta ahora hemos aprendido los 3 primeros mandamientos, o los 4 primeros, que están dirigidos hacia Dios y cómo quiere Dios que le adoremos, cómo quiere Dios que hagamos su culto o el culto hacia Él. Y primero nos dice el prefacio, empezamos con ese prefacio: y habló Jehová Dios todas estas cosas diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerdan ese mandamiento: no te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba ni abajo en la tierra. Entonces nos decía este primer mandamiento que confiemos en Él,
temiéndole y amándole de todo corazón durante toda nuestra vida. Que Él sea nuestro sostén, que sea nuestro único Dios. El segundo nos hablaba de que no tomarás el santo nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Dios por inocente al culpable, que no abusemos de su nombre santo para mentir o para cualquier acción mala o hechicería o brujería, dice el catecismo, porque muchas veces, si usted ha visto, los brujos, los agoreros, los nigromantes invocan el nombre de Dios y dicen que todo lo hacen en el nombre de Dios y con el poder de Dios. Entonces nos prohíbe para acciones malas, sino que debemos emplear el santo nombre de Dios en su alabanza y para el beneficio y salvación del prójimo y de nosotros mismos. El tercer mandamiento habla del día de reposo y nos exhorta que nos preocupemos por guardar ese día de reposo, ¿sí? Que practiquemos diligentemente la palabra de Dios a fin de que todos nuestros actos y nuestra vida se guíen por la misma. Y a estos mandamientos siguen 7 que se refieren ya a nuestros prójimos, los 7 siguientes. Pero entre los 7 mandamientos, este es el primero y principal. Honra a tu padre y a tu madre. Ya después de esta buena introducción, podemos mirar ese honrar y vivir, honrar para vivir. Vamos a mirar este primer punto. Lo primero que podemos ver es que Dios coloca junto a Él, en igualdad, por decirlo así, Dios coloca junto a Él a los padres y a las madres. Y todo este estado se funda en el mandato de Dios. Y entre todos los estados que a Dios están supeditados, que dependen de Él, ha recibido especial galardón el estado de padre y madre. Y Dios no ordena sencillamente que se ame a los padres, sino que se les honre con toda reverencia. Y respecto a nuestros hermanos, a nuestro prójimo en general, Dios simplemente dice que los amemos. Pero hay aquí una separación bien interesante entre el padre, los padres y el prójimo. Dios ordena a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, hermanas, amarlos, pero a nosotros, como hijos, nos ordena a honrar padre y madre. De esta manera, Dios ha separado a los padres y los ha distinguido entre todas las demás personas sobre la tierra. Y los ha colocado junto a Él, los ha colocado junto a sí. Y es la obra más importante de todas, honrar padre y madre, aún por encima de dar muchas limosnas, muchas ofrendas, de ser muy santo, está por encima el honrar a padre y madre. Y ese honrar incluye no solamente el amor, sino también una disciplina, la humildad y el temor, como hacia una majestad que se oculta en ellos. Pues fue Dios que nos instituyó y los puso a ese nivel. Y honrar no exige solamente que se les hable de una manera amistosa y con respeto, sino que principalmente se adopte una actitud de corazón como de cuerpo, mostrando que se les estima mucho y considerándolos como la más alta autoridad después de Dios. Como la más alta autoridad después de Dios. ¿Sabe algo bien interesante?
recordar en primer lugar que la honra hacia los padres, según ordena este mandamiento, es que se debe considerar a los padres ante todo en forma excelente y digna como el mayor tesoro sobre la tierra. No hay otro. ¿Por qué? Sencillamente como si lo hicieran en presencia de Dios mismo. Porque después de Dios están los padres. Hay algo bien interesante acá. ¿Por qué se está enfatizando tanto? ¿Por qué enfatiza la Biblia tanto en este mandamiento? Todas las autoridades instituidas por Dios salen de acá, de este mandamiento. E ignorar este mandamiento es la desgracia, no solo para una familia, sino para un país. Nos lleva a mirar, a observar y nos advierte en este segundo lugar de honrar para vivir o de honrar y vivir, cuán grande bien, qué provechoso y qué tan santa obra se propone aquí a los hijos. Dios le propone a los hijos que lamentablemente en nuestro tiempo se desprecia mucho y se ignora, se echa al olvido. Y nadie capta que Dios ha mandado estas cosas y que son una palabra y doctrina divina y santas. Porque de aquí, como decía antes, depende también la sujeción a todas las autoridades. Si no se aprendió a honrar a papá y a mamá, no se aprendió a honrar ninguna autoridad sobre la tierra. Y ahí tenemos el origen de la anarquía, del mismo nihilismo, de tantas cosas que estamos pasando sobre la tierra. Y vamos a seguir avanzando. Cuando Dios nos da este mandamiento, en este texto tenemos un verdadero testimonio divino de que Él ha ordenado esto, pero ninguna palabra ha prescrito, sino que está vigente, y es aquella que da vida. Pero la desgracia que está invadiendo al mundo es justamente por el desconocimiento de honrar a padre y madre, honrar la autoridad. Y aunque muchos se creen santos, tienen una falsa santidad. Y la apariencia que tienen es una apariencia hueca, porque al desconocer este mandamiento y al deshonrar las autoridades, no pueden ser verdaderamente santos. Hay cosas, este mandamiento es uno de los más extensos, de los más largos y de los que más me tardé para poder estudiar y comprender. Y lamentablemente una de las cosas que estamos despreciando e ignorando nos está llevando a una ruina. Nuestro catecismo mayor dice de la siguiente manera: pero si en el lugar de eso los hijos son tercos, no hacen lo que deben, a menos que se les obligue a ello con la vara o con regaños, irritan a Dios y a los padres, y con esto perderán a la vez tal tesoro y tal alegría de su propia conciencia, y no reunirán más que desdichas. Así ocurre ahora en el mundo, que cada uno se queja de que tanto los jóvenes como los viejos se comporten salvaje y desenfrenadamente, sin temor ni respeto, no hacen nada si no es a fuerza,
a obligarlos y dan como resultado en su terquedad que se calumnian y se denigran y hacen todo mal contra el otro, todo lo que pueden. De ahí viene también que Dios castigue de modo que caigan en toda clase de desgracias y miserias. Los padres mismos en general no saben nada. Un tonto educa al otro, como ellos mismos han vivido, así viven los hijos. Son las palabras duras del catecismo. Y además es la obra más grande que se puede hacer después del culto supremo a Dios, comprendiendo en los mandamientos precedentes de manera y en las obras que Él pide. Es más importante que dar limosnas y todas las semejantes obras en beneficio del prójimo no se van a igualar. Dios mismo ha establecido el estado paternal en un lugar supremo, colocándolo en su representación en la tierra. Sí, hay que honrar a padre y madre. Sí, nos dará alegría y larga vida. Sí. Y aparte de eso, honrar para vivir, todo esto debe existir en un motivo grande para nosotros. Y déjenme explicarle dos cosas bien interesantes aquí. Este mandamiento nos debe causar más que tristeza, nos debe causar alegría y estimularnos aún más para honrarlos con alegría. Es decir, porque Dios ha unido a este mandamiento una dulce promesa. Y nos dice, con el fin de que tú tengas una larga vida en la tierra donde habitas, tú mismo debes considerar la importancia de este mandamiento. La importancia grande. Dios da este mandamiento porque no expresa aquí solamente esto, que a Él le agrada y que en ello usted tiene alegría y placer, sino también para que nosotros y las cosas que deben tornarse favorables a nosotros para poder vivir mejor. De tal manera que podamos llevar una vida pacífica y dulce, rodeada de toda clase de bienes. Y por eso el apóstol Pablo en la carta, en la pasaje que les leí ahí en el capítulo 6 de los Efesios, pone mucho énfasis en esto. Este es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien sobre la tierra. El reconocer, el honrar, con amor, con alegría, ese es el fruto y la recompensa que Dios nos da, larga vida sobre la tierra. Sobre este mandamiento, también hay lo que podemos llamar las diversas clases de autoridad. En segundo lugar, honrar la obediencia en sus diversas clases. Y para vergüenza de los que queremos ser cristianos, muchas veces no les damos tales nombres a las autoridades o ni siquiera las estimamos ni honramos como padres. También comprende el cuarto mandamiento, dice nuestro catecismo, la obediencia a sus diversas clases que se debe a los superiores que tienen que ordenar y gobernar, y de la autoridad de los padres emana y se extienden todas las demás autoridades humanas. De la autoridad de los padres emana y se extiende todas las demás autoridades humanas. ¿Cuáles son esas? ¿Qué personas es lo que nos pide nuestro mandamiento que honremos? Y Dios quiere que honremos a los que están en autoridad, especialmente a los de nuestra casa, papá y mamá,
nuestra iglesia en segundo lugar y nuestro gobierno. Leímos Efesios 6, 1, 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Segunda autoridad, a nuestros ministros. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y primera de Pedro 2, 13 al 14. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes. Es lo que emana de este mandamiento. Toda la autoridad emana de él. ¿Por qué? Si un padre, por ejemplo, se ve inhabilitado de educar por sí solo a su hijo, toma un maestro para instruirlo. Y el maestro, como autoridad delegada de esos padres, que emanó de sus padres, debe ser honrado. Si el mismo padre estuviese muy débil, se procura la ayuda de sus amigos y vecinos. Y si muere, confía y transmite el gobierno y el poder a otros colocados para este propósito, como el de los padrinos. Asimismo, el padre debe tener autoridad sobre sus trabajadores, si es un empresario o una persona pudiente, sobre quienes trabajan en su casa, de modo que todos los que son llamados señores representan a los padres, de los cuales deben recibir la fuerza y el poder de gobernar. Aún los políticos los elegimos nosotros y son nuestra representación para gobernar. Por eso, según la Escritura, se denomina padres. Y se han hablado de los padres de la patria, los padres de la iglesia, porque de los papás, papá y mamá, emana esa autoridad. A todos ustedes se les dio este mandamiento impreso. Lo estamos simplemente recordando aquí en un breve resumen. Y termina aquí diciendo, como quienes su gobierno a estos padres tienen la función de padre y debiendo tener también un corazón paternal hacia los suyos. Lamentablemente, por el pecado, por la terquedad, por el desconocimiento, esto no se da. No se da entre nosotros. Nos ha llevado a un caos total en la ciudad y en el país. Y estamos viendo aquí las tres clases de padres directamente instituidos por Dios, papá y mamá, los ministros y los gobernantes. Y estas tres clases de padres que hemos presentado en este mandamiento, los que son por sangre, los que son en el hogar y los que son en el país. Y hay además de otra parte que quiero enfatizar, padres espirituales, pero no lo son aquellos bajo los que tuvimos en el papado o los que se hacen llamar padres bajo el papado o la iglesia romana, que se dicen y se hacen llamar padres, pero nunca han cumplido con esa función paternal. Padres espirituales deben denominarse únicamente aquellos que mediante la palabra de Dios nos dirigen y gobiernan. Y en este sentido se glorifica el apóstol Pablo de ser un padre, y dice en el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios: yo os engendré en Cristo Jesús por el Evangelio. Y puesto que los sanos ministros que anuncian claramente el Evangelio son padres, merecen también que se les honre también
y aún antes que a todos los otros padres de la patria, merecen honra. Y todo esto debe llevar a un buen gobierno y a un buen orden en la ciudad, y el fruto será larga vida sobre la tierra, pero no es simplemente una vida de viejos, sino que Dios suple todo lo que necesitamos allí: salud, comida. Dice, ahí tienes ahora el fruto y la recompensa. El que lo cumple deberá tener días dichosos, felicidad y bienestar. Por lo contrario, quien desobedientemente ignora este mandamiento tendrá castigo. Perecerá más pronto y vivirá sin alegrías. La Escritura entiende por ser larga vida no solo alcanzar una edad avanzada, sino mujer e hijos, alimento, paz, buen gobierno, etc. En fin, cosas sin las cuales ni es posible disfrutar alegremente de la vida, ni subsistir a la larga. ¿No quieres obedecer a tus padres ni dejar que te eduquen? Entonces obedece al verdugo. Termina diciendo aquí nuestra honrar padre y madre. Y aquí yo creo que está claro lo que es honrar, ¿verdad? Ahora pasaría a un tercer punto. Y en este punto sí debemos también hablar a la autoridad. Como dice nuestro catecismo, predicarle a la autoridad. Porque también la autoridad se deshonra ella misma. Esto se ha dicho con abundancia a todos los que están sometidos a este mandamiento. Y termina nuestro catecismo. También convendría predicar a los padres o a quienes desempeñan la función de ellos sobre cómo deben comportarse con aquellos quienes se les han encomendado. Si bien estas cosas no figuran expresamente en los 10 mandamientos, están ordenadas abundantemente en muchos lugares de la Escritura. Y acabamos de citar algunos textos. Estas personas tienen esa autoridad porque Dios la puso sobre nosotros. Pero ahora ellos deben recapitular sobre ella. Dios quiere que estén incluidas precisamente en este mandamiento cuando nombra al padre y a la madre. Es decir, Dios no quiere que personas perversas o tiranos tengan esta función y este gobierno. Dios no quiere personas ineptas, perversas, tiranas, que ejerzan la función de padres ni que gobiernen. Y esto incluye a las 3 tipos de padres que estamos hablando. Dios no les concede el honor, esto es el poder y derecho de gobernar, para que se hagan adorar, sino para que sean conscientes de que ellos mismos están bajo la obediencia de Dios. Y que todos están obligados a hacer funciones cordiales y fielmente según este mandamiento. Si hicieran tales cosas, y escuche bien por qué la ruina de nuestros países y de nuestras ciudades a veces es tan fuerte. Si las autoridades hicieran tales cosas, Dios nos bendeciría en abundancia y donará su gracia de modo que sea posible educar hombres de los cuales podrían tener provecho el país y sus habitantes, y además ciudadanos probos y pulcros, mujeres honestas y caseras que podrían educar piadosamente en el futuro a sus hijos y criados. Ustedes mismos. Y aquí nos conviene a todos nosotros hacer un examen, del cual yo no lo pasé. Nosotros mismos pensemos si no estamos cometiendo acaso un gravísimo perjuicio con nuestra negligencia
Y si no es culpa nuestra que tu hijo no reciba una educación provechosa y conveniente para su salvación. A veces nos preocupamos demasiado en universidades, nos preocupamos demasiado en cómo hacer que nuestros hijos salgan adelante con dinero, por dinero, para el dinero, pero no los preparamos para llegar al cielo. Y cuando descuidamos esta función de que como padres también somos los principales responsables de que ellos lleguen al cielo, estamos atrayendo sobre nosotros el pecado y la ira, mereciendo a causa de nuestros hijos el infierno, aunque fuera de ellos seamos piadosos y santos. Por eso este documento, cuando se escribió, hay una frase bien interesante: los padres pueden ganarse el infierno por la pobre disciplina que ejercen sobre sus hijos. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, fue muy claro: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y como resultado de esto, nosotros merecemos el infierno por la poca y escasa disciplina sobre nuestros hijos, por no criarlos en la amonestación y en la disciplina del Señor. Y por esto Dios castiga también el mundo, porque se desprecian tales cosas de un modo tan espantoso que ya no hay disciplina. Y constantemente usted ve quiénes son los que más ocupan las cárceles ahorita: los jóvenes. ¿Quiénes son los que más frecuentes muertes están representando? Los jóvenes. ¿Quiénes son los que causan el caos y los alborotos? Los jóvenes. Ya no hay disciplina, ni gobierno, ni paz. Todos nos quejamos de esto también, pero no vemos que es culpa nuestra. Porque en efecto, como los educamos, tendremos luego súbditos o políticos depravados y desobedientes. Y esto debe servirnos como una sencilla amonestación de las cosas que se están viviendo. Pero ¿sabe algo? En todo esto hay un gran consuelo para nosotros como creyentes. En primer lugar, esto nos sirve de espejo a cada uno de nosotros. Recuerden que hemos analizado la ley en sus tres funciones, en sus tres características: como freno, como espejo y como guía. Como freno, la ley nos está diciendo: no deshonre, honre a su padre y a su madre. Es la autoridad que Dios puso al lado de él. Y de esa autoridad emanan todas las otras autoridades. Si usted sabe honrar a su padre y madre, podrá honrar y obedecer todas las autoridades que están instituidas. Por eso es que cristianos que ignoran este mandamiento los vemos que no se dejan pastorear, que no pueden ser pastoreados y van de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, calumniando, murmurando incluso de esos pastores. ¿Y cómo nos sirve de espejo este mandamiento? Este cuarto mandamiento nos muestra nuestro pecado frente a Él, porque no siempre hemos honrado a los representantes de Dios como Él quiere que los honremos. Vemos ejemplos aquí como en Génesis 27, Jacob engañando a su padre, no lo honró. En Lucas 15, 11 en adelante, el hijo pródigo que pecó contra el cielo y contra su padre por no honrarlo. Y el Salmo 25, 7 dice: de los pecados de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes, porque la necedad está ligada
en el alma del muchacho. Ahora, ¿sabe que Jesús nos salvó de haber violado este mandamiento? ¿Cómo nos salvó Jesús de haber violado este mandamiento? En primer lugar, Jesús nos salvó al guardar perfectamente el cuarto mandamiento en nuestro lugar. Si usted Lucas 2:51 lo lee, Jesús dice que descendió con sus padres y volvió a Nazaret y les estaba sujeto, después de que se les perdió 3 días y lo encontraron en el templo. No predicando como dicen los pentecostales. Jesús estaba preguntando y respondiendo y aprendiendo así la ley de los superiores que estaban en la sinagoga. Cuando lo encontraron, ¿qué pasó? Pero dice el final del texto, y volvió a Nazaret y les estaba sujeto, obedeciendo a sus padres. Como Jesús también cumplió perfectamente este cuarto mandamiento por nosotros. Proveyó cuidado para su madre. Parece que su padre ya había muerto, no estaba, pero en Juan 19, 26, 27, cuando Jesús estuvo crucificado, proveyó cuidado para que su madre no se quedara protegida. Y le habló a su discípulo amado: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y desde aquel momento María estuvo protegida en la casa de Juan. Y en Mateo 22, 19 al 21, también vemos cómo Jesús honró al gobierno, cómo honró a las autoridades religiosas, cómo honró al gobierno, cómo dio a cada uno lo que era justo, y nos salvó porque, dice primera de Pedro 22, porque no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. También Jesús nos salvó al morir como sacrificio por todos nuestros pecados, incluyendo este cuarto mandamiento. Y así nos santificó. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No necesitamos más sacrificios. En ese sentido, la misa no es un sacrificio, como lo pretende todavía Roma, porque Cristo se sacrificó para perdonar nuestros pecados. Y es un perdón eterno, continuo e inagotable. ¿Y cómo nos sirve de guía el cuarto mandamiento a nosotros, que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo, que hemos sido perdonados por Cristo? El cuarto mandamiento nos muestra que Dios quiere que le agradezcamos por su bondad al honrar, servir y obedecer a sus representantes, porque el fruto de ahí es larga vida, en prosperidad, en paz y en muchos beneficios. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Efesios 6:7 dice: servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Simplemente por este cuarto mandamiento. Hágalo todo con buena voluntad, no cuando lo estén viendo, sino porque estás honrando la autoridad y estás honrando a tu Señor. Hazlo de buena gana, como para Dios y no para los hombres. Y Efesios 5, 20, 21 nos dice: dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y someteos unos a otros en el temor del Señor.